Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tomen asiento por favor. Gracias por acompañarnos aquí en la iglesia. Gracias a todos los hermanos que están conectados con nosotros también. Vamos a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10. Vamos a empezar en el versículo 19, por favor. Hebreos capítulo 10, verso 19. La Biblia dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En este pasaje se nos enseña la importancia de la asistencia a la iglesia. En estos versículos nosotros podemos llegar a observar tres mandamientos. El primero de ellos en el verso 22, donde nos dice: acerquémonos con corazón sincero. Dios nos ordena a acercarnos. El autor de Hebreos compara al sumo sacerdote que entraba una vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados, por él y por el pueblo. Tenía que hacerlo, como dije, cada año. Y en su gracia Dios pasaba por alto el pecado. Pero cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz de Calvario, no hubo la necesidad de repetir esos sacrificios, porque el sacrificio perfecto ya había sido hecho. El versículo 19 empieza diciéndonos: hermanos, esa es la idea atrás de la palabra hermanos. Es un vocativo, está llamando atención a los hermanos, porque lo que quiere enseñar, estas tres verdades que él quiere compartir, deben ser entendidas y deben ser aplicadas a su vida. El primer mandamiento es acercarnos a Dios. Usted debe recordar, y en la siguiente diapositiva, en la gráfica que usted puede observar, usted encuentra una fotografía del templo. Años atrás se utilizaba el tabernáculo y el templo, y en resumen tienen el mismo sentido. La presencia de Dios, el lugar santísimo, estaba aquí. Los judíos podían ingresar solo hasta aquí, al patio de los judíos. Las mujeres judías tenían su propio patio. Las mujeres gentiles y los hombres gentiles no podían acercarse. Había un perímetro, una pared acá, un perímetro con 13 puertas, cada una de ellas con un letrero diciéndole al gentil que si pasaba por ese perímetro él iba a morir. Los sacerdotes podían ministrar aquí y podían ministrar en el lugar santo. Y solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar acá al lugar santísimo para ofrecer sacrificio por sus pecados y por los pecados del pueblo. El lugar santísimo era un lugar exclusivo, restringido.
Estaba ahí la presencia del Señor y por años, por décadas, la realidad de las personas, por generaciones, las personas no tenían acceso a la presencia de Dios. Cuando Jesucristo muere en la cruz de Calvario, el velo del templo se rompe. Ese velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El velo del templo se rasga para mostrar que ese lugar, la presencia de Dios, un lugar restrictivo, de poco acceso, ha cambiado. Desde la muerte de Cristo va a haber una nueva realidad para el creyente. Ahora el creyente puede entrar al lugar santísimo porque ese lugar santísimo ya no está en el templo, está en el corazón donde Dios ha hecho casa para vivir en ese sitio. Así es que esa costumbre de no poder acceder al lugar santísimo debe llegar a ser sustituida por otra costumbre, la costumbre de poder acercarse con toda libertad, con toda confianza a la presencia del Señor, porque el sacrificio de Cristo ha cambiado y ha hecho de un lugar casi inaccesible un lugar donde todo creyente puede acudir. El texto nos da dos razones de por qué esto es así. El verso 19 nos dice a nosotros, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Teniendo libertad, teniendo continua libertad, es lo que comunica ese verbo. Teniendo continua libertad. ¿Para qué? ¿Con qué propósito tenemos libertad? Para entrar al lugar santísimo. ¿Por qué ahora existe libertad para entrar? Por la sangre de Jesucristo. Y porque Él ha establecido un camino nuevo y vivo que llegó a abrir a través de su muerte en la cruz de Calvario. Hermano, usted y yo necesitamos darnos cuenta de lo privilegiados que somos. Antes no existía acceso. Antes ese acceso era restringido al sumo sacerdote y éste solo una vez al año podía ingresar a la misma presencia de Dios. Usted y yo tenemos privilegio de poder estar en la presencia del Señor a cada momento, todos los días, todas las veces que queramos al día. Y a veces parece ser que ese privilegio que tenemos nos ha llevado a menospreciar la bendición que Dios nos ha dado de poder estar en su presencia. Algunas palabras en este versículo son importantes de destacar. Ese verbo abrió significa inauguró, dando la idea de que antes no era así. Y en un momento en la muerte de Cristo, Jesucristo inaugura un camino, un acceso hacia la presencia de Dios que antes no era posible. Jesucristo inauguró ese camino. Y usted y yo podemos transitar por ese camino a la misma presencia de nuestro Dios. Ese camino tiene dos características. Es nuevo y es vivo. La palabra nuevo significa recién degollado, haciendo referencia, y si pone la gráfica del templo, por favor,
haciendo referencia a cómo los animales eran sacrificados acá y eran los medios adecuados para que Dios pase por alto. Jesucristo fue muerto en la cruz. Y por esa muerte, por el hecho de que Él fue degollado, Él fue muerto como sacrificio, es que puede existir un camino de acceso a su propia presencia. Ese camino es vivo, no muerto, porque ese camino no solo es un acceso, es una persona. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese camino es una persona, está viva y nos ha dado vida eterna, nos ha dado una distinta forma de vivir. Así es que no solo tiene que ver con un acceso a su presencia, tiene que ver con una vida distinta y continua. El verso 21 nos da una segunda razón de por qué debemos acercarnos. Y nos dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Él ya no está, su presencia ya no está en el templo. Ahora su presencia está en cada corazón de cada persona que ha recibido a Cristo como Salvador personal. En Hebreos 3:6 se usa esa palabra casa en ese sentido, haciendo referencia a la vida del creyente y cómo éste llega a convertirse en casa de Dios. Ahora la gloria y la presencia de nuestro Dios reside en nosotros. ¿Por qué deberíamos no acercarnos a la presencia de Dios? Hemos sido privilegiados. Y si nosotros llegamos a despreciar el privilegio que tenemos, que las generaciones pasadas no tenían, nosotros tendremos que dar cuenta por nuestro menosprecio a la posibilidad de estar en la misma presencia de Dios de manera continua. Para poder cumplir ese mandamiento de acercarnos, el texto bíblico nos muestra 4 maneras específicas en las que usted y yo deberíamos acercarnos a Dios. El verso 22 comunica esta verdad. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La primera manera de acercarnos es con un corazón sincero. La palabra corazón hace referencia a la totalidad del ser y la palabra sincero hace referencia a la honestidad y de forma genuina a través de la cual deberíamos acercarnos a Dios. Debemos acercarnos con todo nuestro ser, con toda nuestra atención, con todo nuestro enfoque a su presencia y de manera genuina, sin hipocresía, deberíamos acercarnos a Él. La segunda manera de acercarnos es con certidumbre de fe, con plena certidumbre de fe, con completa confianza y completa seguridad, sin temor. El judío tenía temor de acercarse al lugar santísimo, no podía acercarse y si lo hacía se moría. Ahora nosotros que tenemos el privilegio de acercarnos a Dios, debemos acercarnos con toda confianza, con toda seguridad, con toda convicción, porque podemos acudir a la presencia de nuestro Dios. Cuán privilegiados somos. La tercera forma de acercarnos es acercarnos purificados los corazones de mala conciencia. Y la cuarta forma de acercarnos es lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es la diferencia entre purificados y lavados? Veamos primero la similitud.
Esos dos verbos comunican, y escuche una cosita, comunican una realidad pasada que tiene consecuencias presentes. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro pasado, fuimos purificados y fuimos lavados. Es una acción de nuestra salvación. Nosotros somos puros y lavados por la gracia de Dios. Y esa acción pasada tiene consecuencias presentes. Yo soy salvo, por siempre salvo. Soy purificado y soy lavado por Dios. Pero esa palabra, esos verbos purificado y lavados también comunica otra idea. En el diario vivir, nuestra relación con Dios se ve afectada por el pecado, por las cosas incorrectas que hacemos. Y en ese sentido nosotros necesitamos limpiarnos, no para ser salvos, sino para restaurar nuestra comunión con Dios. Necesitamos purificarnos internamente y lavarnos externamente. Esas dos metáforas hacen referencia a que debemos limpiarnos de la totalidad de nuestro ser, del pecado que puede estar presente. Usted y yo necesitamos acercarnos a Dios con toda limpieza, con toda pureza, a su presencia. Si pone la gráfica del templo otra vez, aquí tenemos un lavacro. Ese lavacro, un lavabo grande, estaba compuesto por dos elementos. Estaba forrado con espejos. Y en ese lavacro se ponía agua. Los espejos tenían el objetivo de decirle al sacerdote que se acercaba a ese lavabo grande. El espejo reflejaba su rostro y le mostraba la necesidad de limpiarse. Y el agua era el instrumento con el cual él debía limpiarse. Cuando nos acercamos a Dios, nosotros necesitamos lavar nuestra vida, lavar todo nuestro ser para poder acercarnos de manera adecuada, de manera correcta. El verso 23 nos muestra un segundo mandamiento. El texto dice: mantengamos firmes, sin fluctuar, la esperanza de la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Se nos llega a ordenar mantenernos firmes. ¿Qué significa mantenernos firmes? Significa el hecho de que nosotros debemos agarrarnos, debemos adherirnos a nuestra profesión, a nuestra esperanza. Es un mandamiento. Y es un mandamiento que debe convertirse en un hábito. Nosotros necesitamos agarrarnos fuerte de nuestra profesión. La palabra profesión significa una declaración abierta, una declaración pública de nuestra creencia. El contenido de esa declaración es la esperanza de que Cristo vuelve por nosotros. Así es que cuando nosotros enfrentamos los problemas y las dificultades en esta vida, como los creyentes a los que escribe el autor de Hebreos estaban enfrentando circunstancias difíciles, nosotros debemos no perder el enfoque en las cosas espirituales, porque estamos tan enfocados en los problemas y en las cosas difíciles, que perdamos el hecho de que nuestra esperanza está en que Jesucristo vuelve por nosotros. No dejes que tus circunstancias, y sé que nuestras circunstancias en este momento no son las mejores, no
No dejes que nuestras circunstancias difíciles nos hagan desenfocarnos de nuestra esperanza. Él vuelve. Él vuelve por nosotros. Y por ese motivo necesitamos mantenernos firmes, sin fluctuar, con toda la determinación y con toda la decisión de continuar haciendo lo que nos corresponde. Sabes, a veces el miedo a enfermarnos, miedo a morirnos, nos lleva a dudar y a que nuestra firmeza llegue a tambalear. Es importante recordar la profesión de nuestra esperanza. Esa esperanza no es algún ofrecimiento que alguien nos ha hecho y que no va a cumplir. Esa esperanza se funda en la promesa de Dios, y aquí se enfatiza una característica particular de Dios, que es su fidelidad. Se nos da la razón de por qué debemos mantener esa esperanza, porque fiel es el que prometió. La seguridad de que nuestro Salvador vuelve descansa en la fidelidad de Dios, descansa en su carácter, descansa en su persona. No es como el proverbio popular que dice: yo te ofrezco, busca quien te dé. Ese proverbio popular transmite la idea de que a veces ofrecemos cosas y después no cumplimos. Esta esperanza no es así. Se funda en el carácter de Dios. La seguridad de que Él vuelve reside en su persona, en su carácter. Y por ese motivo tú y yo necesitamos permanecer firmes. ¿Estás tambaleando en tu vida cristiana? ¿Estás dudando de tus convicciones? ¿Estás tomando decisiones no congruentes con la creencia cristiana? Ten cuidado de tambalear, de fluctuar. Y para que eso no suceda, acércate a Dios con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificados y lavados los cuerpos con agua pura. En Él, en su persona, en una relación constante, profunda, diaria, permanente, es donde podemos nosotros fortalecer nuestra firmeza, nuestras convicciones. En ese escenario de esa necesidad de acercarnos a Dios, el escritor introduce un concepto de llegar nosotros a no dejar de congregarnos, no dejar de asistir a una iglesia. Y en los versos 24 y 25 tenemos el tercer mandamiento de esta sección. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Considerarnos es el mandamiento aquí. El mandamiento que debe convertirse en un hábito. Tú y yo necesitamos considerarnos unos a otros. Ese verbo considerarnos comunica el concepto de pensar en otros. Y sabes, en una generación donde el enfoque no está en pensar en otros,
sino en pensar en nosotros mismos, este mandamiento es sumamente pertinente a nosotros. Nosotros como seres humanos tendemos a ser egoístas, tendemos a pensar en nosotros, tendemos a pensar en nuestras necesidades, en nuestras urgencias. ¿Sabes? Quiero poner un paréntesis aquí. Durante más de un año, en estas circunstancias difíciles en las que nos encontramos, ha habido gente de nuestra iglesia sumamente fiel a ayudar a otros hermanos de nuestra congregación. Y cada mes, sin falta, hemos recibido en la cuenta de la iglesia depósitos que tienen exclusividad para ayudar a otros. Eso habla muy bien. Eso enfatiza este concepto de considerar unos a otros, de pensar en el otro, de llegar a enfocarnos no solo en nuestras necesidades, sino en las necesidades de otros, ese amor genuino. ¿Sabes? El texto en estos dos versículos nos muestra que hay 4 áreas en las que tú y yo debemos pensar en otras personas. La primera área es estimularnos al amor. Considerémonos unos a otros. ¿Con qué propósito? Para estimularnos al amor. Segundo propósito, para estimularnos a las buenas obras. Cuando nosotros pensamos en otros, debemos llegar a animar a otros a que juntos podamos amar a otras personas, a que juntos podamos enfocarnos en las buenas obras. Y esta gente a la que escribe el autor de Hebreos están pasando por una circunstancia complicada, como nosotros estamos pasando por una circunstancia complicada. No dejemos que esas circunstancias cambien el enfoque que tú y yo deberíamos tener. Deberíamos considerarnos para estimularnos a amar a otros y a hacer buenas obras. No te paralices. No llegues a postergar todo tu cristianismo y todo tu servicio. Y sé que las cosas durante este año y probablemente todo este año también van a mostrar una realidad distinta que no estábamos antes acostumbrados. Pero no puedo paralizar mi cristianismo durante 2 años porque estamos en medio de una pandemia. Si hay que cuidarnos y hay que buscar mecanismos distintos. Y sabes, la iglesia sigue, los ministerios continúan adelante y tú y yo debemos promover el amor entre nosotros y debemos promover el amor al incrédulo que necesita en este momento más que nunca urgentemente escuchar un mensaje que transforma vidas, escuchar un mensaje de paz, escuchar un mensaje de tranquilidad. Tú y yo más que nunca necesitamos estar hablando de Cristo a otros. Necesitamos mostrar ese amor y esas buenas obras. Pero una tercera manera de considerarnos los unos a los otros está expresada en el versículo 25. No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Y sabes, puede ser que para algunos
escuchar el hecho de que el pastor está motivando a congregarnos, puede ser mal entendido, puede ser mal visto, porque algunos pueden pensar que lo que debería yo estar diciendo es: métete en la casa y cierra la puerta y no salgas hasta que todo esto pase. Debería estar promoviendo el hecho de menos contacto, no dejando de congregarnos. Y sabes, ese verbo comunica el hecho de que ya estaba pasando. En estos cristianos estaba pasando el hecho de que ellos estaban dejando de congregarse. Sus razones eran distintas a las nuestras, pero estaban haciendo lo que muchos cristianos de esta iglesia están haciendo, dejando de congregarse. El escritor tiene en mente la fidelidad de algunos cristianos y por eso dice: como algunos tienen por costumbre. La asistencia el día domingo a la iglesia no es porque nosotros no tengamos nada que hacer. La asistencia a la iglesia debe ser una costumbre. Debe desarrollarse el hábito de asistir. Debo estar aquí junto a otros hermanos, alzando mi voz y cantando, adorando y aprendiendo de Él, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Observas el cuarto elemento? Sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Debemos exhortarnos entre nosotros, debemos animarnos entre nosotros a ser más fieles en la costumbre de asistir a la iglesia. Si tú no puedes venir a la iglesia, conéctate a través de internet a nuestra transmisión en vivo. No dije si tú no quieres venir a la iglesia. Dije si tú no puedes. Y hay casos muy específicos de personas que no deben asistir presencialmente. Pero tristemente hay un grupo de creyentes que debería estar esta mañana aquí presencialmente y no está. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Para aquellos que se conectan virtualmente, qué facilidad es conectarse. ¿Qué pretexto tienes para no llegar puntual? Porque antes la impuntualidad era asunto de que el bus y que no pasó rápido y que hay personas que no se conectan a las 10 de la mañana. Hay personas que prefieren chatear y no enfocarse en Dios. Hay personas que prefieren estar viendo quién se conecta y quién no, en vez de enfocarse en adorar a Dios y en escuchar con atención la palabra. Hay personas que prefieren estar revisando sus redes sociales al mismo tiempo que el pastor está predicando. Si no quieres respetarme a mí, respeta a Dios. Él merece tu atención exclusiva, tu enfoque. ¿Sabes? ¿Por qué no somos fieles a los ministerios de esta iglesia? ¿Por qué tú como papá no estás conectando a tus niños a escuela dominical?
No, es que ya pasa conectado toda la semana a las clases virtuales y también el domingo va a tener que estar conectado a la clase. No le gusta, no quiere. Hermano, papá, estás mostrando una falencia en tu liderazgo. Si las cosas en tu casa se realizan porque tu hijo quiere o no quiere. Porque cuando es la hora de comer, no es opcional. Porque cuando es la hora de lavarse los dientes, no es opcional. Porque cuando tiene que conectarse a las clases de la escuela, no es opcional. ¿Y por qué lo espiritual sí es opcional? Cuando los jóvenes no se conectan a la reunión de jóvenes. Es que no me gusta, es que no quiero, es que... Y los papás toman la posición de, ok, dejemos nomás. ¿Así funciona tu casa? Hermano, es falta de liderazgo, con todo amor. Hay cosas que deben hacerse. Y hay hábitos que deben desarrollarse en la vida de nuestros adolescentes y en nuestros jóvenes para que cuando sean adultos ya tengan hábitos permanentes y formados para que ellos puedan, por hábito, asistir a la iglesia. Pero si les damos toda la libertad para que no asistan a escuela dominical o no asistan a los jóvenes y ellos es que no quieren, es que está mal obligarles. ¿Esa es la política en tu casa? Ok, es que no quiere lavarse los dientes. Es que ya ha pasado un mes y no quiere bañarse. ¿Así funciona? ¿O solo en lo espiritual nosotros los papás hemos dejado de marcar el liderazgo? Y en lo demás sí les obligamos, tienes que bañarte, tienes que lavarte los dientes, tienes que comer, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y en lo espiritual, no dejando de congregarnos, mandamiento de Dios, no sugerencia, mandamiento de Dios. ¿No será que los hijos están viendo nuestra falta de asistencia a las reuniones de damas, a las reuniones de caballeros, a las reuniones de matrimonios? Y ellos dicen, sí, mi papá y mi mamá tampoco asisten. ¿Por qué me va a obligar a asistir a escuela dominical o a los jóvenes? Hermano, ¿por qué no asistes a la reunión de damas, a la reunión de caballeros, a la reunión de matrimonios? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La iglesia sigue, sino exhortando, sino la palabra más fuerte que existe en la Biblia para mostrar un contraste. Deberíamos estar exhortándoos fuertemente para congregarnos, porque nuestro Señor vuelve. Observa el capítulo 10, el verso 32. Termino con esto. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que están en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Observas? Cuando ellos fueron iluminados, cuando llegaron a conocer a Cristo,
experimentaron persecución y las cosas fueron sumamente complicadas, más complicadas que nuestras circunstancias. Y cuando los cristianos a los que escribe el autor de Hebreos experimentaron esto, reaccionaron muy bien y sintieron gozo por ser perseguidos y por las circunstancias complicadas. Pero cuando estas circunstancias se profundizaron en la vida de ellos, observa tristemente lo que empieza a suceder en el versículo 35. No perdáis. No continúen perdiendo, es la idea. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. No dejes que las circunstancias difíciles sean un impedimento para ser fiel al Señor. Tú y yo hoy más que nunca necesitamos acercarnos a Dios. Hoy más que nunca necesitamos mantenernos firmes. Y hoy más que nunca necesitamos considerarnos los unos a los otros para motivarnos, para empujarnos a amar a otro, a amar al creyente, a amar al incrédulo, para hacer buenas obras, para que esto beneficie a otros hermanos y a otros incrédulos, llevándoles la salvación a ellos. Y necesitamos considerarnos para no dejar de congregarnos, como algunos sí tienen por costumbre. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La iglesia es importante para ti, hermano. La iglesia debe ser importante. No dejes de congregarte. Debe ser un hábito. No dejes de conectarte a los diferentes ministerios. No dejes de conectar a tus hijos al ministerio. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos este hábito, este mandamiento, Señor. Y Padre, yo ruego que tú nos ayudes a tomar decisiones no basados en el miedo, sino basados en la convicción de tu palabra. Y Padre, yo ruego por aquellos que son fieles a las reuniones presenciales. Gracias porque en estos 6 meses nos has cuidado y nos has protegido, Señor. Padre, quiero rogarte por aquellos creyentes de nuestra iglesia que no deben venir. Te ruego que sean fieles al conectarse al culto y a los diferentes ministerios. Pero también, Padre, te ruego por aquellos creyentes que deberían estar aquí presencialmente, que para otras cosas, para otras actividades laborales, sociales, familiares, no tienen problema para reunirse, pero para ir a la iglesia sí. Yo pido, Padre, que pongas en el corazón de ellos obediencia. Ayúdanos a congregarnos el día domingo en la iglesia, a adorarte a ti, a alabarte, a acercarnos como pueblo a ti, Señor. Ayúdanos a participar de los ministerios, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a las mujeres, a los caballeros, a los matrimonios. Ayúdanos a no dejar que los problemas
lleven a desanimarnos y a no asistir. Pedimos, Padre, tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, usted quiere permitirme orar por usted, yo le pido que usted pueda levantar su mano. Con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Gracias, veo su mano. ¿Alguien más? Por primera vez con nosotros. A la persona que levantó su mano, en un momentito voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. No se sienta presionado. No es la idea, es totalmente voluntario. Si usted desea, usted puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona se va a acercar. Le va a llevar a la oficina de la iglesia. Y con todo el cuidado y toda la protección, esa persona va a conversar un momentito con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé vergüenza, no le dé recelo de pasar. Pero si desea hacerlo, venga, con toda confianza. Venga nomás. Gracias. Siga, por favor. Padre Celestial, te ruego por la persona que acaba de pasar. Señor, si todavía no te conoce como Salvador, yo pido que hoy sea el día de salvación. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de como tu pueblo, juntos, congregados, poder disfrutar de tu presencia y juntos alabarte, juntos adorarte, juntos motivarnos a seguir amándonos y seguir amando al incrédulo, juntos animándonos a no dejar de congregarnos, a mantenernos firmes, a seguir adelante. Pedimos, Señor, tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido